Pichincha Universal presenta Los Periodistas, un espacio de investigación crítica sobre la prensa, porque el buen periodismo es vital para la democracia y una sociedad bien informada necesita de buenos periodistas. Amigos oyentes de Pichincha Universal, reciban un cordial saludo. Bienvenidos a este su espacio de investigación, Los Periodistas. Les saluda Adrián Acosta, como siempre es un gusto poderles acompañar. Usted nos sigue a través de la señal de 95.3 de FM en Quito y también nos puede seguir a través de nuestra señal de Facebook Live. Bienvenidos. Titulares en Los Periodistas. David Salcedo sería la pieza clave dentro de la estructura que controla las adquisiciones en los hospitales públicos. Les contaremos quién es este personaje que ahora es buscado por la Policía Nacional. El periodista Carlos Vera pide públicamente la renuncia al presidente Lenín Moreno, mientras que también el periodista Miguel Rivadeneira difunde falsos rumores sobre una posible conspiración militar en contra del gobierno. Analizaremos por qué la Fiscalía en este caso no actúa como lo hizo en el mes de octubre pasado. Ciudadanos denuncian cortes de servicio de internet por no pago, esto a pesar de que el gobierno anunció que no iba a haber suspensión de los servicios durante la emergencia sanitaria. Y la Defensoría del Pueblo podría destituir al ministro de Salud por no transparentar la información de esa cartera de Estado. Estos temas los estaremos abordando en el presente espacio. Bienvenidos nuevamente. Las noticias falsas hacen daño, mucho daño. Aquí le decimos basta a las fake news. Este es el segmento La Paparrucha de la Semana. Bien, iniciamos contándoles que continúan circulando en redes sociales supuestos programas para la entrega de bonos durante la cuarentena. Para esto se piden datos personales a través de links para quienes quieran recibir esta ayuda. Mucha atención, no crean en estos ofrecimientos porque el propósito es robarle la información personal para ser utilizada por la delincuencia. Por otra parte, en otra noticia falsa les contamos que circuló en redes sociales también una información que daba cuenta que en Quito se recogen hasta 90 cadáveres diariamente. Esto fue desmentido por las autoridades correspondientes. Además, el periodista Carlos Vera replicó una información falsa referente a la existencia de cadáveres insepultos en el Hospital Teófilo Dávila de la ciudad de Machala, lo que fue desmentido por la Coordinación Zonal número 7 del Ministerio de Salud. Y finalmente les contamos que las universidades públicas, en una información que circuló en redes sociales, se daba cuenta que las universidades públicas tienen más secretarias que docentes. En esta información se detalla el número de personal administrativo y de docentes en las principales universidades del país. Esto es totalmente falso y seguramente había un interés para desprestigiar a los centros universitarios con el propósito de conseguir el recorte presupuestario que estaba intentando el gobierno, pero que afortunadamente la Corte Constitucional se pronunció en el sentido contrario. Recuerde, como siempre, no dejarse llevar por las fake news porque tienen un interés de por medio y hacen mucho daño, y nosotros con este segmento pues estamos para decir basta a las fake news. A continuación, el reporte periodístico del momento. Bien, y en nuestra investigación en el del presente espacio les vamos a contar cómo opera la red que controla las compras con sobreprecios en los hospitales públicos que fueron entregados por el gobierno a grupos políticos. La policía busca a un ciudadano quien sería el principal nexo de esta red. Les contamos de quién se trata y otros detalles en un reportaje de nuestra compañera Liceña Espinel. Una de las piezas claves en la estructura que maneja los hospitales públicos es Daniel Salcedo Bonilla, quien ahora es buscado por la justicia dentro de las investigaciones por la reciente compra de bolsas para manejo de cadáveres con sobreprecio en el Hospital Los Ceibos de Guayaquil. Se trata de un joven empresario de 24 años, quien sería uno de los principales nexos entre los centros hospitalarios y las empresas proveedoras de medicamentos e insumos médicos. A su corta edad, es accionista de 11 empresas dedicadas a distintas actividades como distribución
de insumos médicos, alimentos, bebidas, restaurantes, importaciones, trámites aduaneros y equipos de comunicación, la mayoría creada en el año 2018. De acuerdo con el Servicio de Rentas Internas, en los últimos 2 años sacó del país $1.393.220, por lo que canceló $69.661 por el impuesto a la salida de divisas. De esos recursos, $784.780 lo hizo como persona natural y $608.440 como accionista de sus empresas. Las compañías en las que es accionista son Palille S.A., HDC Producciones, Sal Nodean Productions S.A., importadora Cermac, Sabupi S.A., Más Producciones Prodmas S.A., ECAP Medic S.A., High System Compañía Limitada, Artwork Group Compañía Limitada e Industrias Saldanovo S.A., esta última en liquidación. Según registros de la Superintendencia de Compañías, en la empresa Sabupi, dedicada a actividades gastronómicas, otro accionista y además gerente es Michael Abdallah Bucaram Puley, hijo del expresidente Abdallah Bucaram. Salcedo sería quien gestiona las adquisiciones y la designación de funcionarios claves en los hospitales, especialmente en las áreas financiera y de compras públicas, personal que rotaría estratégicamente en los centros hospitalarios y en otras entidades públicas. Según fuentes policiales, Nuri Paredes sería una funcionaria de confianza de Salcedo, quien actualmente es funcionaria del Hospital del Guasmo Sur. Desde junio de 2017 registra funciones de cortos periodos como asesora de la Corporación Nacional de Electricidad CENEL del 21 de junio hasta el 7 de septiembre de 2017, jefe de la Unidad de Tesorería del Hospital Teodoro Maldonado Carbo del 1 de noviembre de 2017 hasta el 31 de mayo de 2018, directora de Capitales y Servicios Administrativos del Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador, 25 de septiembre de 2018 hasta el 13 de enero de 2019, analista de Servicios Institucionales de la Secretaría de Gestión de Riesgos del 1 hasta el 30 de abril de 2019, jefe de la Unidad de Contratación Pública del Hospital Teodoro Maldonado Carbo del 16 de mayo hasta el 30 de julio de 2019 y analista administrativa del Hospital del Guasmo Sur del 1 de octubre de 2019 hasta la actualidad. El coronel Dorian Calderón, comandante de la Subdirección Nacional de Investigaciones contra el Delito de Derecho a la Propiedad, explica que a más de Daniel Salcedo existen órdenes de detención en contra de al menos otros 4 sospechosos. Con respecto a las órdenes de captura, no solamente del señor Salcedo, hay muchas otras personas más que tienen las boletas de captura y que nosotros seguimos buscándolas y trabajando para dar con el paradero de estos ciudadanos, porque no son los 4 los únicos detenidos que tienen que estar en este caso. Faltan personas que tienen que ser detenidas, por lo menos nos faltan unas 3 boletas más. La Comisión Nacional Anticorrupción denunció la existencia de una mafia que controla los hospitales de Guayaquil y que es liderada por la familia del expresidente Bucaram. Jorge Rodríguez, excoordinador de la comisión, explica que por pagos políticos, especialmente en la Asamblea, el gobierno ha entregado la administración de hospitales del IES y del Ministerio de Salud a grupos políticos, quienes designan gerentes y funcionarios jerárquicos de su confianza para controlar los procesos de adquisición. Entre las últimas denuncias investigadas, en los hospitales Los Ceibos del IES y del Guasmo Sur, se adquirieron bolsas para el manejo de cadáveres en $148.50 por unidad, cuando otros proveedores distribuyen a $12. Otro caso fue el de la fallida compra de mascarillas N95 a un costo de $12 por unidad, cuando el producto cuesta $3.90. Rodríguez calcula que en los últimos 3 años el Estado ha perdido al menos $100 millones por sobreprecios en la compra de medicinas y equipos hospitalarios. La comisión presentó hace varios meses una denuncia ante la Fiscalía y solicitó que se investiguen los movimientos financieros, no solo de los dirigentes políticos que controlarían los hospitales, sino de sus círculos familiares. Sin embargo, asegura que las investigaciones no prosperaron. Es ya 1 año de que presentamos la primera denuncia en contra del Hospital Teodoro Maldonado de Guayaquil, y hasta la presente fecha no hay una sola investigación. Entonces, ¿dónde está el Servicio de Rentas Internas? ¿Dónde está la Fiscalía? ¿Dónde está realmente la Contraloría? Pues, en definitiva, demostramos que aquí en el país no existe una institucionalidad que determine realmente las responsabilidades de llevarse la plata de los más pobres.
Luego de un mes de haberse posesionado como presidente de la República, Lenín Moreno recibió el 28 de junio de 2017 en el Palacio de Gobierno a Dalo Bucaram y otros dirigentes del partido roldosista. Pocas semanas después, el 2 de agosto del mismo año, el entonces vicepresidente Jorge Glass denunció que el presidente Moreno le había retirado sus funciones por pedido del expresidente Bucaram. Asimismo, Glass advirtió que el gobierno le había entregado a la familia Bucaram el control de la Corporación Nacional de Electricidad, CNEL. Me han quitado las funciones por pedido de Abdalá Bucaram, por pedido de Guillermo Lasso. Comprendieron con claridad que no iban a contar conmigo para el regreso del viejo país, para el país del tongo, del reparto, de las componendas, el reparto de empresas públicas. A desentar la política, dice el presidente. Le pregunto al pueblo ecuatoriano, ¿es adecentar la política entregar la Corporación Nacional de Electricidad a la familia Bucaram? Sobre las recientes y numerosas denuncias de sobreprecios en centros hospitalarios en medio de la emergencia por el COVID-19, la Fiscalía realizó varios allanamientos y detuvo a 4 personas que desempeñaban funciones administrativas menores, mientras que las personas consideradas como cabecillas por la Comisión Nacional Anticorrupción no han sido llamadas por la Fiscalía. Bien, pues amigos oyentes, hemos escuchado cómo opera esta estructura que controla los hospitales y por ende los sobreprecios en la adquisición de medicamentos, lo que se ha sentado más en esta emergencia sanitaria, y hemos visto muchos allanamientos por parte de la Fiscalía, pero hasta el momento únicamente se ha apresado a personas que de menor nivel, sin que se haya llamado por lo menos a declarar a personas declaradas como o consideradas como cabecillas. La entrevista de los periodistas. Bien, y a esta hora quiero saludar al doctor David Rosero, consejero del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Gracias por atendernos. Usted ha escuchado parte de este reportaje, cómo es que funciona la estructura de quienes manejan los hospitales públicos por los pactos políticos que ha habido del gobierno del presidente Lenín Moreno. Quiero empezar consultándole cómo atacar de raíz este saqueo de los hospitales, porque esto no es algo de ahora. Pero se ha evidenciado más durante la emergencia sanitaria. Buenas tardes, doctor. Un saludo cordial, muchas gracias por la oportunidad de podernos dirigir a Radio Pichincha Universal. En efecto, me parece que es necesario ubicar todo esto en contexto. Si bien es cierto, el presupuesto para la salud, para el tema o el área de inversión, ha venido siendo recortado y disminuido en 2017. El presupuesto para inversión, solamente para inversión, era de alrededor de $300 millones. Luego, en 2018 bajó a $200 millones y en 2019 alrededor de $100 millones. Y quienes evidentemente están al frente de los hospitales, tanto del IES como del Ministerio de Salud, no cumplen con procesos de concurso de méritos transparentes para poder ser quienes administren esas casas de salud. Evidentemente es un problema, como usted lo señalaba, que viene desde años atrás y que se ha acentuado en el tema de la emergencia sanitaria. Por eso es que vemos a personas incompetentes que están, muchos de ellos al frente de muchos hospitales a nivel nacional, evidentemente generando un desmedro en la calidad de la salud y del servicio a nivel nacional. Nosotros como Consejo de Participación Ciudadana, luego del escándalo de las mascarillas con sobreprecio del IES, exigimos la salida del señor Granda de esa entidad, y luego que ha salido este funcionario, también nos preocupa lo que hará el actual. Por eso hemos convocado a comparecer la próxima semana al señor Watted en función de algunas preocupaciones que tenemos en cuanto a la administración de los hospitales del IES y de los recursos de los afiliados. Pero nosotros inmediatamente hemos colocado ya una investigación y una denuncia en la Fiscalía respecto a 500% de sobreprecio en insumos médicos en hospitales del gobierno, es decir, del Ministerio de Salud, específicamente en lo que tiene que ver al Hospital
del Guasmo en la ciudad de Guayaquil, pero hemos abierto una investigación general a todos los hospitales del IES y del Ministerio de Salud, y cada semana habrá más novedades en función de que exista la investigación correspondiente y sobre todo que no se aprovechen de la emergencia sanitaria para seguir cometiendo irregularidades. Sí, como hemos visto y como usted también lo ha señalado, esto no es nuevo, ha habido muchas denuncias anteriores, especialmente de la Comisión Nacional Anticorrupción, y vemos que no ha pasado nada. ¿Por qué cree usted que no ha actuado la justicia como debió haberlo hecho? Bueno, nosotros hemos pedido celeridad a la Fiscalía General del Estado. Evidentemente es necesario que se tome el toro por los cuernos y que los fiscales, los operadores de justicia agiliten los procesos de investigación, tanto los que están pendientes, los que están entregados, como los nuevos, digamos, por el tema de la emergencia sanitaria. En ese sentido... Sí, pero ¿por qué cree usted que no han actuado? ¿Se puede hablar de complicidad? Bueno, yo creo que es una importante pregunta para la Fiscal General del Estado. Aspiro a que estos últimos hechos de allanamientos, de acciones, signifiquen o impliquen que se va a dar atención a las denuncias tanto del Consejo como de la Comisión Nacional Anticorrupción. Yo soy uno de los cofundadores de la Comisión Nacional Anticorrupción y comparto la preocupación que tiene Jorge respecto a la falta de agilidad en estos procesos, y en ese sentido, como consejero de Participación Ciudadana, nosotros también desde la institución haremos una exigencia para que se agiliten estos temas. Sí, justamente hemos visto en los últimos días decenas de allanamientos en hospitales y también en oficinas, domicilios de proveedores, pero esto se da por las denuncias, especialmente en redes sociales, denuncias ciudadanas. Si no habían estas denuncias, las autoridades no hacían prácticamente nada. Actualmente hay 4 detenidos, pero son funcionarios de bajo nivel. ¿Qué está haciendo la Contraloría, la propia Fiscalía, el CERCOP? Porque si la ciudadanía no hace estas denuncias, estos negocios continúan. Bueno, nosotros le hemos tomado la palabra al vicepresidente de la República, que dijo que todos los contratos de emergencia estarán en tiempo real, es decir, online, disponibles para que los ciudadanos puedan vigilar y fiscalizar. Es por eso que el Consejo activó ya una veeduría con 26 ciudadanos que están monitoreando el servicio de compras públicas y en tiempo real están verificando que en primer lugar se suban los procesos y en segundo lugar detectar cualquier irregularidad. E inmediatamente el Consejo está actuando en función de colocar las denuncias documentadas respectivas para que las autoridades o fiscalía, etcétera, puedan actuar en el marco de sus competencias. Sumado a esto, es importante establecer, y el Consejo así lo ha exigido al Gobierno Nacional, que se pague la deuda del 40% al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social para las pensiones jubilares y la deuda general al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social para que pueda reactivarse de una mejor manera la atención a salud. De igual forma hemos solicitado la eliminación de la Secretaría Anticorrupción y que esos recursos puedan ser destinados a salud y educación. ¿Cómo mira usted el hecho de que el sistema judicial actúe de manera, podríamos decirlo, diferenciada? En unos casos actúa con más celeridad y en otros prefiere mirar hacia otro lado. Le voy a poner un ejemplo concreto. En el fallido contrato para la compra de mascarillas N95 por $10 millones, este contrato fue suscrito por Miguel Ángel Loja, director del IES y brazo derecho de Paul Granda, expresidente del IES. Esto fue hace ya casi 2 meses. La Fiscalía realizó allanamientos, investigó, determinó que había indicios, pero llegó hasta allí. En un comunicado de la Fiscalía se dejó en suspenso este caso y se anunció que las diligencias se retomarán cuando se reanuden las actividades en los tribunales. Pero a diferencia de esto, en el caso de la exsecretaria de Gestión de Riesgos, Alexandra Ocles, que fue un contrato por $1 millón en la compra de kits alimenticios, se actuó más rápido y hay fecha incluso para su juzgamiento. Entendemos que Paul Granda es más allegado al presidente de la República y ese proceso se ha detenido más. ¿Cómo mira usted esta diferencia que hace la Fiscalía y la justicia en general? Unos casos se acelera y otros no.
Bueno, creemos que es necesario que todos los casos deben ser investigados y obviamente llama la atención que evidentemente situaciones que han acontecido incluso con semanas de anticipación no se den la agilidad en cuanto a la investigación. Inmediatamente nosotros conocimos del caso de las mascarillas, exigimos al presidente de la República el cambio y la investigación de Granda. Pero fíjese que incluso el expresidente del Consejo Directivo del IES exigió al Consejo que anulemos esa resolución, se llegó hasta esa situación. Nosotros nos ratificamos en la misma y ahora solicitamos a las autoridades que el señor Loja y sus mandos superiores sean investigados. Esa es la acción que públicamente también se ha solicitado a la Fiscalía General del Estado, así como también lo que está sucediendo hoy mismo en los demás hospitales. Por ejemplo, el caso del hospital de Verdi Ceballos en la ciudad, en la provincia de Manabí, donde se contrató insumos médicos a una constructora. Nosotros solicitamos también esa situación de ese caso. Ha sido removido el gerente de ese hospital, pero evidentemente es necesario hacer la investigación respectiva. Usted fue miembro de la Comisión Anticorrupción también hace algún tiempo, y de lo que ahora ya desde su puesto como consejero, ¿han podido determinar ya algo respecto a cómo actúan esta estructura en los hospitales? Por ejemplo, la Comisión Anticorrupción aseguró que en la ciudad de Guayaquil los hospitales son manejados por la familia Bucaram. Sobre este caso específico, ustedes, ¿qué han podido investigar? Bueno, básicamente el modus operandi en función de la acción concreta de la documentación encontrada, se puede apreciar en primer lugar que los sobreprecios son en promedio el 500%. En insumos médicos, no solo el tema de las bolsas de embalaje para cadáveres, sino también en otros insumos. Pero tiene que ver también con cómo se dan los procesos de contratación. Evidentemente, cuando se suben al portal de compras públicas, empresas de alguna forma vinculadas entre sí son las que hacen estos procesos. Así, distintamente de quién gana, hay una acción de alguna forma de falta de transparencia en estos temas, y aprovechan los estados de emergencia para incrementar los insumos o los precios del tema sanitario. En ese sentido, nosotros estamos investigando y en los próximos días también el país conocerá un poco de cómo funcionan también estas estructuras, ¿no? Que es necesario develarlas con documentos en función de denuncias concretas que se hagan a la Fiscalía, que ya la hemos hecho, y en ese contexto seguir en esta acción. El gobierno no puede autoinvestigarse, no puede autofiscalizarse, por eso es necesario que las entidades de control actuemos en esta situación. Sí, justamente el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, como miembro de la función de transparencia, tiene entre sus atribuciones hacer vigilancia, hacer vedurías y también investigar ciertos casos de corrupción. Desde este organismo, desde el Consejo de Participación Ciudadana, se puede hacer una verificación exhaustiva a todos los contratos. Se me ocurre a mí, por ejemplo, los últimos 2 años, que se investigue quiénes fueron los gerentes de los hospitales, quiénes fueron los directores de compras públicas, los jefes financieros, porque ese es el personal clave a quien se le debería preguntar de dónde reciben las órdenes para todas estas adquisiciones. Ustedes pueden hacer este trabajo que no lo ha hecho la Fiscalía, que no lo ha hecho la justicia, y llegar hasta el fondo. Así es, evidentemente es necesario aplicar el artículo 204 de la Constitución, que señala que el pueblo es el mandante y primer fiscalizador del poder público en ejercicio de su derecho a la participación. Los ciudadanos pueden solicitar vedurías para vigilar hospitales específicos, para vigilar áreas específicas, y sus informes determinar, mediante un conocimiento del Consejo, investigaciones que determinen indicios de responsabilidad. Pero paralelamente a eso, nosotros estamos realizando una investigación en función de cómo se otorgan estos famosos cargos. En ese sentido, consideramos que es importante las acciones de los medios de comunicación, de la ciudadanía y de los propios organismos de control para obtener toda esta información. En ese sentido, nosotros consideramos también que
el gobierno nacional en la acción anticorrupción no tiene que de alguna forma entregar espacios en los hospitales o espacios de poder, porque evidentemente el fortalecimiento del sistema sanitario implica que estas áreas de salud sean manejadas o administradas por personal eficiente que conozca del problema sanitario, porque el tema del coronavirus seguirá de aquí en adelante, y en ese sentido la principal bandera de lucha de varios sectores sociales es fortalecer un sistema sanitario público, transparente y de calidad para todos los ecuatorianos. Finalmente, usted algo había señalado al inicio de esta entrevista, que tenían cierta preocupación respecto al manejo de los hospitales del IES y en sí de esa institución, con el nuevo presidente de este organismo, Jorge Guate. ¿Por qué? Bueno, será llamado a comparecer precisamente para que responda a algunas preocupaciones. Por ejemplo, nosotros instalamos una veeduría para vigilar los concursos de los gerentes de los diferentes hospitales. Recordará que antes de esto hubo algunas irregularidades en el Hospital Teodoro Maldonado, antes de la pandemia, en el Hospital de Cotopaxi también, en otros hospitales a nivel nacional, y que queremos conocer los informes de veeduría. Se desprende una serie de preocupaciones en cuanto al nombramiento de los gerentes de hospitales, pero también del propio nombramiento del cargo del señor Watt. Queremos consultar algunas situaciones referente a los requisitos que se necesitan para ser parte del Consejo Directivo. Usted conoce que esa entidad debe estar por ley integrada por 3 representantes, pero actualmente no están 2. No existe representante de los afiliados y jubilados y no existe representante de los empresarios porque acaba de renunciar. Entonces es urgente que la Asamblea Nacional conozca las reformas a la Ley de Seguridad Social y active el gobierno tripartito del IES, porque actualmente no existe quien defienda los intereses de los afiliados en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Solo existe una cabeza, que antes era Granda, que salió, y ahora es el señor Watt. Bien, muy bien, le quedo agradecido, doctor Rosero, por acompañarnos estos minutos para analizar este tema que es de preocupación de todo el país. Muchas gracias, doctor. Gracias a ustedes, un abrazo. Bien, amigos oyentes, lo importante aquí es que todos los sectores se unan para combatir la corrupción, estos hechos que están pasando en los hospitales públicos. Tiene que unirse, en este caso, el Consejo de Participación Ciudadana, las veedurías, la organización social, ya que la función judicial, la fiscalía, no ha cumplido a cabalidad su papel. La semana pasada hablábamos de algunos ejemplos de casos que no caminan, como los INA Papers, la utilización del helicóptero, de un avión de la policía por parte de la ministra de Gobierno María Paula Romo durante un feriado, también las denuncias que hubo de influencias en los hospitales de Carchi, de Imbabura, por parte de un tío de la ministra de Gobierno, del señor Andrés Romo, también las muertes del paro de octubre, que son hechos que no caminan, y lo propio, los sobreprecios. Hemos visto una avalancha de allanamientos, y esto ha sido difundido ampliamente por los canales de televisión, pero hasta ahí llegamos. No se da con el fondo de la corrupción, de estos hechos, de estas estructuras que manejan y que prácticamente están saqueando los hospitales, las medicinas, en este tiempo de crisis sanitaria, que es cuando más se necesita recursos. Gracias por su gentil sintonía. Continuamos con más en su espacio de investigación, y ahora vamos a hablar sobre 2 hechos que han ocurrido en los últimos días relacionados al papel de ciertos periodistas que le siguen el juego al gobierno. El periodista Carlos Vera llamó públicamente al presidente, más bien dicho, pidió públicamente la renuncia al presidente Lenín Moreno para salvar al país. Señaló que no se le va a aguantar 12 meses más al presidente de la República. Esto, pues, en octubre pasado, por pronunciamientos similares, se cerró hasta esta emisora, Pichincha Universal, por acusarle de incitar a la rebelión. De igual manera, se inició por el presunto delito de rebelión un proceso penal y se encarceló por 70 días a la prefecta de Pichincha, Paola Pavón, por comentarios en Twitter similares a los que está haciendo ahora el periodista Carlos Vera.
Sin embargo, en esta ocasión vemos que no ha pasado absolutamente nada. Tenemos el criterio del jurista Mauricio Cáceres, quien asegura que esto demuestra y ratifica que la justicia utilizó como pretexto ciertos comentarios vertidos en octubre para perseguir a quienes consideró opositores del gobierno. Escuchemos. Hace pocos días fuimos testigos de las expresiones emitidas por el periodista Carlos Vera, las cuales fueron subidas en sus redes sociales y en donde, como todos constatamos, pide al presidente de la República, Lenín Moreno, que renuncie y dé paso para que ascienda el vicepresidente de la República, Otto Sonnenholzner, porque su obstinación a su criterio puede llevar a la debacle del país. Estas declaraciones produjo en la ciudadanía el recuerdo de las acciones penales iniciadas en contra de la prefecta de Pichincha, Paola Pavón, respecto a un presunto delito de rebelión durante las manifestaciones populares llevadas a cabo en el mes de octubre del año pasado, ya que se afirmaba que esta investigación inició por un tuit en el que la referida prefecta habría impulsado a que la población se manifieste en contra del actual gobierno en busca de su desestabilización. En mi criterio, no podría haber ninguna investigación iniciada por la Fiscalía, menos aún por el que se pretendió sancionar a la prefecta de Pichincha, es decir, por el delito tipificado en el artículo 336 del Código Orgánico Integral Penal, este es de rebelión. Pichincha Universal. Y por otra parte, el periodista, articulista de Diario El Comercio y director de Radio Quito, Miguel Rivadeneira, difundió en su cuenta de Twitter rumores sobre un supuesto plan para desestabilizar al gobierno. Textualmente dijo: alerta en Ecuador porque en medio de la crisis de salud económica y por los actos de corrupción, se pretendería una acción conspirativa contra la institucionalidad democrática que estaría detrás el correísmo, aliados con ciertos coroneles del ejército que le harían el juego. Esto fue desmentido categóricamente por el comandante general del ejército, Luis Altamirano, quien aseguró que han aparecido informaciones totalmente tergiversadas y falsas. Sobre esto tenemos un comentario del analista Fernando Casado. Sorprende que el tuit de Miguel Rivadeneira, a quien señale como un posible actor detrás de un golpe de Estado, fuera el correísmo, ¿no? El correísmo además señalado como una entelequia donde no hay rostros conscientes, concretos, sino que es un ámbito abstracto, ¿no? Es como cuando Franco hablaba de la conspiración judeo-masónica en la época del franquismo más duro en España, ¿no? Y habla de una acción conspirativa, pero que más bien parecía conspiranoica, ¿no? Que de nuevo nos da a entender que desde ciertos actores en este momento que estarían o deberían de estar enfrentando la crisis de la pandemia, se utilizan ciertos actores políticos a modo de chivos expiatorios a los que seguir hostigando, acosando y persiguiendo. Y esto además sorprende dentro de esa forma en que se ha posicionado un supuesto golpe de Estado con coroneles que harían juego a ese correísmo abstracto, ¿no? Cuando el único actor periodístico, político, que hasta el momento he visto que ha llamado en lo concreto a que dé el señor presidente un paso al costado, fue el que hasta ahora se consideraba como su aliado o uno de sus aliados en el ámbito de lo mediático, que es el señor Vera. Entonces, creo que habría que tener más cuidado por parte de actores del gobierno, una situación como la que estamos viviendo actualmente, a la hora de emitir unos juicios de valor tan categóricos y tan peligrosos que constituyen a priorísticamente una violación de los derechos humanos de quienes se consideran correístas, porque esas personas que se pudieran considerar correístas o a los que se les atribuye ser correístas, ya se les está también endilgando, adjudicando, atribuyendo un delito como es el de
incurrir en actos de corrupción y también tratar de derrocar a un gobierno democráticamente electo, ¿no? Entonces creo que es extremadamente peligroso y hay que ser mucho más comedido. Pichincha Universal. Bien, y así estamos con los pronunciamientos de ciertos periodistas que le hacen el juego a este gobierno. Bien, y vamos a cambiar de tema y ahora les contamos que existen muchísimas denuncias, digamos yo, sobre cortes del servicio de Internet por falta de pago, a pesar de que Arcotel, mediante resolución 2020-0133 del pasado 22 de marzo, prohibió a las empresas la suspensión de estos servicios durante la emergencia sanitaria causada por el COVID-19. Por ejemplo, el ciudadano Luis Supliguicha, quien es cliente de la operadora TV Cable, denuncia que debido a la cuarentena no pudo cancelar una factura, tras lo cual la empresa no le cortó el servicio, pero le redujo la velocidad a 1 mega. La propia empresa en un comunicado le respondió a este ciudadano que no le suspendieron el servicio, sino que le bajaron a 1 mega de velocidad. Vamos a escuchar el testimonio de los problemas que ha acarreado todo esto en el teletrabajo, en el estudio también por parte de los chicos que están en el colegio, y muchos otros problemas por prácticamente la suspensión del servicio. Escuchemos. Mi queja y reclamo es contra de la empresa TV Cable, que desde el día miércoles 6 de mayo bajó al mínimo la velocidad de navegación, lo que ha impedido las actividades escolares, el teletrabajo de mi familia, las reuniones de planificación y de coordinación a través de redes. Son 7 días de constante reclamo y la empresa no da la cara. Las plataformas para reclamar son una tomadura de pelo. El call center se demora más de 1 hora en despachar. Los mensajes a WhatsApp tienen una respuesta de que están trabajando. Presenté el reclamo ante Arcotel. No es posible que, siendo la comunicación estratégica en estos momentos, la empresa TV Cable sea totalmente negligente. Además, debe considerarse que el gobierno dispuso que las empresas no interrumpan el servicio debido a la pandemia. Pero esta empresa, TV Cable, al bajar al mínimo la velocidad de navegación, está incumpliendo la disposición del gobierno. La decisión del gobierno rige por la dificultad de realizar los pagos normalmente, pero con esta acción nos lleva a romper el aislamiento e ir a cubrir los costos con el consiguiente peligro. El perjuicio es grave en educación, en la economía y en las relaciones laborales. TV Cable debe responder por el daño causado. El gobierno debe aplicar las sanciones respectivas. En mi caso, son más de 7 días de no contar con el servicio de Internet. Mi nombre es Luis Supliguicha Cárdenas. Pichincha Universal. Y justamente sobre la empresa TV Cable, la Defensoría del Pueblo envió un delegado ante esta empresa para verificar las múltiples quejas de ciudadanos por los servicios de esta operadora de Internet. En la cuenta de Twitter, la Defensoría del Pueblo informó que ha realizado esta gestión y que va a realizar las acciones pertinentes para impedir que se atropellen los derechos de los ciudadanos. Pero este no es el único caso. Por ejemplo, el señor Carlos Molina nos hacía llegar también su denuncia, su malestar, quien dice que CNT le cobró intereses por mora, por haberse atrasado en el pago de 1 mes por los servicios de Internet, televisión y telefonía. Imagínense eso multiplicado por cantidad de clientes, intereses de mora multiplicado por no sé qué cantidad de clientes habrá que cayeron en mora. Son muchos recursos en realidad. También tenemos acá un ejemplo tomado de redes sociales de la señorita Andrea Carolina. Dice que en su cuenta de Twitter que los señores de CNT me ponen juicio de coactiva por el saldo de 2 meses de impagos de telefonía fija e Internet. Estoy sin trabajo y estamos en plena pandemia. Indolentes me congelaron mis cuentas y no puedo sacar dinero para la comida, dice esta ciudadana. Pero bueno, después de unas horas, esta ciudadana
comunicó que ya le fue resuelto este problema, pero esto gracias a las denuncias que se hacen en las redes sociales y también al apoyo de otros ciudadanos. Así que bueno, nosotros vamos a hacer seguimiento de este tema porque tenemos también otros casos que son mucho más graves, referentes a que se inventan juicios de coactivas por líneas telefónicas que un ciudadano jamás lo tuvo y simplemente le notifican y tiene que pagar esto. Vamos a hacer seguimiento posteriormente. Y para finalizar les contamos que la Defensoría del Pueblo dio un plazo de 8 días al Ministerio de Salud para que transparente la información pública en su página web, so pena de ser destituido su titular de esta cartera de Estado, el ministro Juan Carlos Ceballos. Recordemos que de acuerdo a la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública, estamos hablando de la LOTAIT, todas las instituciones públicas tienen la obligación de subir hasta el 10 de cada mes la información referente a contrataciones, sueldos de los funcionarios, viáticos, gestión administrativa y otros aspectos. Y esto no ha cumplido el Ministerio de Salud. En buena hora esta gestión que está realizando la Defensoría del Pueblo, porque la ciudadanía necesita transparencia. Y es más, como medios de comunicación, creo que se debería sancionar también el hecho de que no respondan a los requerimientos. En algunos reportajes que se ha trabajado acá en este espacio, se ha solicitado formalmente a través de mails, de cartas, información al Ministerio de Salud y jamás han respondido. Y esto es una violación a la LOTAID. En ese sentido, pues respaldamos esta acción que está tomando la Defensoría del Pueblo y esto debe ser con todas las instituciones públicas para que transparenten su información. Bien, amigos oyentes, llegamos al final de este programa. Como siempre, estamos prestos para recibir todas sus denuncias para nosotros poder trabajar en los reportajes respectivos. Quiero agradecer, como siempre, a Patricio Pinos, quien nos ha acompañado en el Control Master, Cristian Maila en la transmisión en Facebook Live y también en la producción Javier Bisuete. Muchas gracias por su atención y les espero el próximo jueves a las 15 horas. Hasta pronto.